Amén, que el Señor los bendiga. En esta mañana le invito, hermano, a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Así que necesito que busquen su Biblia y en su celular, donde tenga, porque hoy no tenemos la proyección de la Biblia en el proyector, ¿ya? Así que para que pueda buscar. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Amén. Amén. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Amén. Y leemos en el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Tomen su asiento. Hemos orado por la palabra del Señor, hemos alabado al Señor en esta mañana, hemos bendecido el nombre del Señor en esta mañana y ahora es el momento más importante por el cual usted se levanta un día domingo temprano. Amén. Normalmente estábamos muy acostumbrados nosotros prácticamente toda la vida a los servicios en la tarde, ¿cierto? Ya luego de la pandemia, esta modalidad de la mañana, ¿cierto?, nos hace a nosotros estar tempranito el día domingo. Y es una bendición grande estar el domingo, ¿cierto?, en la mañana, temprano buscando el rostro del Señor. Amén. Dios les bendiga grandemente, Dios bendiga grandemente la iglesia. Ayer, el día sábado, aquí en este templo, estuvimos con los jóvenes. El Pablo, el líder de los jóvenes, estuvo dando un resumen a la serie de Así Orarán, ¿cierto? Una serie ya de aproximadamente 5 semanas en que los jóvenes estuvieron analizando detenidamente todo lo que es el Padre Nuestro. Y ayer se le dio el fin a esta serie y fue de mucha bendición. Si usted quiere venir a los jóvenes, puede venir, está completamente invitado. Los jóvenes con una buena oncecita que siempre hacen ellos, unos picoteos que siempre hay, los jóvenes los van a recibir felizmente. Amén. Y hoy día en la mañana, no tuve mucho tiempo, pero sí escuché al Jorge, ¿cierto?, que estaba hablando del tema de las bienaventuranzas, el tema del camino de Dios es distinto al camino del mundo, ¿cierto? Estamos siendo completamente bendecidos por esta escuela dominical, este estudio bíblico, ¿cierto?, que el Señor bendiga grandemente a los profesores, ¿cierto?, a Jorge, a Daniel y a Giovanni. Amén, que el Señor los bendiga grandemente. Y todo esto que está haciendo la iglesia, mis hermanos, es para crecer espiritualmente. Amén. Es crecer en unión, crecer en palabra, que es importantísimo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor los bendiga todas las actividades que hay. A fin de mes, la actividad del seminario, inscríbase, a participar. El 14 también hay una conferencia de los jóvenes, ¿cierto? También inscríbase, asista, porque es de bendición de la familia, bendición. Invita a tus amigos, invita a tus seres queridos. Amén. Juan, capítulo 8, versículo 31. Quiero dar una introducción a esta palabra que, si usted lee el libro de Juan, es principalmente diferente a los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Tiene relatos únicos. Si nosotros analizamos lo que está ocurriendo en este capítulo 8, es que Jesús le está hablando a los judíos. Si usted retrocede un poquito las páginas en el Evangelio de San Juan, usted puede ver, ¿cierto?, este prólogo que hace Juan sobre el principio del verbo, ¿cierto?, presentando todo lo que es esta carta, un prólogo para este libro. Y comienzan a pasar los tiempos, trata de Juan de relatar cronológicamente los sucesos, ¿cierto?, de Jesús. Y Jesús viene a ser de bautizado, ¿cierto? Bautizado, Juan el Bautista lo ve, ¿cierto? Este es el Cordero de Dios, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, ¿cierto? Y imagínese usted que venga alguien, ¿cierto?, entra a la iglesia, ¿cierto?, entra al templo, ¿cierto?, la iglesia somos nosotros, entra al templo y comienza a tirar las bancas, a tirar las sillas, ¿cierto?,
todos estaríamos escandalizados, ¿cierto? Y Jesús llega al templo, expulsa a los que están vendiendo bueyes, ¿cierto? Esta casa la han hecho, ¿cierto?, cueva de ladrones, los confronta. Y imagínense si eso hubiese ocurrido aquí, estaríamos todos, ¿cierto?, con los pelos de punta. Amén. Y comienzan a ocurrir sucesos muy, muy bonitos y muy interesantes que luego de eso llega Nicodemo de noche, dice la palabra, cuenta la historia que de noche va a ver a Jesús en la noche. Y todas estas frases hermosas de tienes que nacer de nuevo, el por qué de tal manera, ¿cierto? Todas estas palabras que nosotros muchas veces las recitamos en la calle y es uno de los principales versículos de evangelización que nosotros tenemos, Jesús se las dice a Nicodemo en la noche, ¿cierto? Y Nicodemo completamente sorprendido de las palabras, ¿cierto? Escucha, ¿cierto?, lo que le dice Jesús sobre él mismo. Amén. Que él, ¿cierto?, era la luz. Amén. Y luego de Nicodemo, que lo importante de Nicodemo es que era uno de los principales de los fariseos. Y también, ojo con esto que vamos a conversar, porque era parte también del Sanedrín, en la cual básicamente era lo que principalmente tomaban, ¿cierto?, los romanos para poder conversar con los judíos, el Sanedrín, ¿cierto? Y luego de hablar con Nicodemo, Jesús, ¿cierto?, el relato dice que le era necesario ir por Samaria y conversa con una mujer samaritana, ¿cierto? Y la mujer samaritana, una de las cosas más bonitas es que en ningún momento le miente al maestro, sino que le dice que la pareja que actualmente estaba con ella realmente no era su marido, y Jesús lo sabía, ¿cierto? Despojándose de toda capa y careta moral, ¿cierto? Ella es honesta con Jesús y le dice, pero mujer, si tú bebieres de esta agua, ¿cierto?, no tendrás sed jamás. Y luego comienzan los milagros, comienzan los hechos bonitos que hace Jesús, de hablar con la mujer samaritana. Sana a Jesús a un hijo de un noble, ¿cierto? Pasa por Betesda, ¿cierto? Y ahí hay un enfermo que lleva 38 años sin ser sanado, esperando su oportunidad, y cuando se iba a girar, entraba otro y se sanaba, ¿cierto? Qué mala suerte. Pero qué suerte fue haber encontrado en la perfecta voluntad al maestro. Y sana, ¿cierto?, a este paralítico de Betesda. Y comienza a correrse la voz. Si usted se fija, comienza a correrse la voz. Oye, este Mesías está sanando a la gente. Oye, este Mesías está haciendo milagros. Oye, pero ¿qué otra persona, si no fuera el Mesías, puede sanar a un paralítico que lleva 38 años, ¿cierto? ¿Qué otra persona? Y comenzó a correrse la voz. Y comienzo a resaltar que en el capítulo 5, 18 de este libro nos dice que los judíos procuraban matarle, ¿cierto? Luego de que muchos judíos querían matarle, y vamos a ver ese tema, los judíos, hablando en plural, él habla, ¿cierto?, y les responde y les comenta sobre la autoridad del Hijo, porque ellos lo recriminaban, oye, tú hablas de ti, pero es súper autorreferente que hables de ti, que tú eres el Hijo. Y él les habla ahí sobre la autoridad que tiene el Hijo. Amén. Y continúan los milagros, siguen los milagros. Aparecen los 5.000, ¿cierto? Los 5.000. Alimenta el milagro de los 5.000. Después Jesús anda sobre el mar. El relato aquí de Juan dice que la tempestad, los discípulos ven que estaban caminando sobre el mar y felices, ¿cierto?, lo reciben en su barca. Amén. Y luego, mire lo que dice después el capítulo 6, versículo 22. La gente, ya no está hablando de los judíos, está hablando de la gente. ¿Ya? Otro plural más. La gente comienza a buscar a Jesús, ¿cierto? A pesar de que lo querían matar, ¿cierto? Siguen los milagros y la gente comienza a buscar a Jesús. Amén. Y de hecho la gente se preguntaba dónde estaba este Mesías, y la gente, dice el relato, que lo encuentra a la otra orilla, ¿cierto? Se fue a la otra orilla a buscar al maestro.
Luego el versículo 26 del mismo capítulo, el 6, dice que nuevamente nos habla de murmuraban los judíos. ¿Ya? Los judíos, la gente, los judíos, seguimos hablando en plural. Y dice después el versículo 32 de este mismo capítulo que los judíos comienzan a discutir entre ellos mismos sobre este Mesías. Yo sí le creo. No, este no es el Mesías. Sí, sí el Mesías. Y habían contienda entre ellos mismos, estos judíos, ¿cierto? En plural. Luego el capítulo 7 nos habla de la fiesta de los tabernáculos y los judíos, dice la misma palabra, el versículo 11, que buscaban a Jesús. ¿Cierto? Estaban en medio de la fiesta y todos decían, ¿dónde está Jesús? ¿Cierto? ¿Dónde está Jesús en medio de esta fiesta? Porque él también, como judío, celebraba las fiestas y generaba, el versículo 40 nos comenta que también generaba división entre la misma gente. Amén. Amén. Y bueno, llegamos al capítulo 8, vemos cómo Jesús ha hecho milagros. Vemos cómo Jesús discute también, plantea sus propuestas como el verdadero Mesías. La gente lo busca, otros judíos también lo buscan, entre los judíos también discuten sobre este Mesías, ¿cierto? Y llegan los escribas, fíjense ustedes, llegan los escribas y los fariseos y, ¿cierto?, le presentan a esta mujer adúltera al principio del capítulo 8 y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén. Y luego de eso Jesús les habla, les dice que Él es la luz del mundo. ¿Y por qué toda esta introducción? Usted se preguntará por qué toda esta introducción. Y es porque luego de todo esto que ocurre, si usted se fija, el versículo 31 habla nuevamente, dice la palabra del Señor, que les dijo entonces Jesús a los judíos, amén, pero ahora los define a los judíos. ¿Qué judíos? Que habían creído en Él. Amén. Entonces luego de todos estos hechos, de todas estas discusiones, de que querían matarle, ya no son judíos ni gente, sino que son los judíos que habían creído en Él. Amén. Y sepa usted que esta es la pregunta que yo me hago, porque si usted dice judíos, en ese contexto donde estaba en la antigua Palestina, donde está moviendo Jesús, son muchos judíos, hay muchos tipos de judíos, hay muchos, ¿ya? Yo voy a presentarle por lo menos aquí 6 grupos. Entonces, ¿a qué judíos específicamente les hablaba Jesús? ¿Qué judíos habían creído verdaderamente en ellos, cierto? ¿Y quiénes eran estos judíos? ¿Cierto? Una amplia gama de personas, de grupos, de sectas. Algunos, los historiadores le llaman sectas de los judíos. La primera, los famosos fariseos, nuestros amigos fariseos. Ya, los fariseos creían en la resurrección. ¿Ya? Creían en la resurrección, eran personas de más o menos clase media, ¿cierto? Y también conformaban lo que era, principalmente eran parte también del Sanedrín. Y ellos se caracterizaban porque eran expertos en la ley. Expertos en la ley. Pero, ¿en qué caso de ser experto en la ley? En ser maestros intérpretes de las tradiciones orales. Por eso siempre, cuando Jesús sanaba a alguien en día de reposo, andaba un fariseo, oye, este sanó a un hombre de la mano seca en día de reposo. ¿Cierto? Ellos eran mucho de cumplir la ley y de hacer la obra, ¿ya? Una ley 100% de palabra, una ley 100% de obra. Tenemos 2 grandes fariseos que son parte y tienen relación directamente con Jesús. El primero, como lo nombraba yo, Nicodemo. Nicodemo, uno de los principales de los fariseos, principales de los fariseos, y él sintió la voz del maestro y lo va a ver de noche. Amén. Probablemente para que no los vieran sus otros compañeros de los fariseos. Aún así, quizás en toda su vergüenza, para que no lo vieran sus amigos, él fue y despojándose,
de todas sus leyes se acercó a este Mesías. Otro fariseo, ahí les dice Pablo, en cuanto a la ley, fariseo, Pablito, amén, criado a los pies de Gamaliel. Pablito, ¿cierto? Que perseguía a los judíos hasta matarles, hasta que, ¿cierto?, se encuentra camino a Damasco con el maestro. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Cierto? Entonces tenemos estos fariseos que tuvieron directamente relación con Jesús. Punto número 2, otro grupo más, los saduceos. Amén, los saduceos. Que eran principalmente las familiares, eran de la clase alta de ese entonces y conformaban principalmente las familias de los sumos sacerdotes y los que estaban encargados del templo. Amén. Rechazaban completamente las tradiciones orales de los fariseos. Imagínense, ya tenían discusiones. Rechazaban completamente lo que decían los fariseos y, a diferencia también de estos mismos, no creían en la resurrección, los saduceos. Y ellos mismos, los historiadores, ¿cierto? Los mismos los historiadores los tratan como los expertos en proteger la Torá, a ese nivel, ¿ya? ¿Qué otro más? Los celotes eran principalmente un grupo nacionalista, ya que estaban en constantemente conflicto con Roma, que los tenía subordinados. ¿Amén? De hecho, yo pienso, y podría ser, esto no puede ser seguro, pero podría ser, pienso, que dentro de los 5.000 que quisieron tomar a Jesús para llevarlo como rey, pudieran ser perfectamente celotes, porque eran nacionalistas. Ellos necesitaban un rey que los liberara del yugo de Roma. Los celotes. Miren, ya vamos con 3 grupos distintos y piensan todos completamente, ¿cierto? De hecho, los saduceos tenían mucha comunión con los romanos y en cambio los celotes, nada, no querían nada con Roma, ¿cierto? Me acuerdo que una vez en Coquimbo hubo una revuelta en la pesquera y había un hermano de la iglesia, era de los primeros que estaba aprendiendo el neumático ahí en la calle. Celote el hermano, rebelde. Ahí estaba el hermano prendiendo neumáticos. Ahí venía Vial, que es la principal de Coquimbo. Celotes, rebeldes, ¿cierto? Ellos no creían y no querían por nada que Roma estuviera ocupando su territorio. Y sabes que a pesar de estos revoltosos que nosotros actualmente los podríamos llamar, quizás el mismo lumpen que está ahí tirando piedra en Alameda, Jesús tenía un discípulo que era celote. Amén. Amén. Simón, el celote. Era discípulo de Jesús. Amén. Vamos a quizás ver como unos que son un poquito más hippie, que son los esenios. ¿Ya? Algunos dicen que Juan el Bautista, si no me equivoco, si me corrigen, era esenio porque, cierto, andaba con estas vestiduras, estaba predicando en el desierto, y los esenios se caracterizaban porque ellos estaban completamente apartados de todo. Completamente apartados de ellos, y ellos, si tú necesitabas saber, si en ese entonces tú querías saber cómo iba a ser la venida del Mesías, créeme que los esenios lo sabían al callo. Unas personas sumamente escatológicas, estudiadas en el fin de los tiempos, cuando viniera el Mesías. Y por eso ellos se escapaban, se iban al desierto. Los famosos rollos que son históricos del Mar Muerto, se encuentran, ¿cierto?, en estas catacumbas, en estas cuevas de Amrum, ¿cierto? Y eran esenios, ¿cierto? Donde se encontró prácticamente el libro completo de Isaías, esenios, y tenían ahí su cuevita ahí, lleno de pergaminos. Los esenios. Entonces, sabían todo. No, si el Mesías tiene que tener tiene que ocurrir esto para que venga el Mesías, tiene que ocurrir esto, que el Mesías aquí. Los esenios lo sabían al callo. Amén. ¿Y por qué no? Número 5, ¿por qué no? ¿Por qué no? Los samaritanos. Los samaritanos. ¿Sabe que los samaritanos son los descendientes de los judíos que permanecieron en Palestina y que se mezclaron también con familias asirias? Eran mixtos, eran entre judíos y asirios. Y tenían un templo que no estaba
donde estaban todos los judíos, y por eso los judíos no los querían mucho, porque se supone, ¿cierto?, que había solamente un templo donde adorar a Jehová. Y ellos tenían su templo propio, en Samaria. Amén. Y con samaritanos no podéis conversar, pues si eres judío. No puedes conversar. No puedes. Y menos si es una mujer. Y menos si tienes 5 esposos. Uf, qué terrible. Qué terrible. Aún así, mujer, si tú bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. Amén. 6. La gente. Común y corriente. La gente común y corriente. Los que buscaban a Jesús. El relato cuenta que buscaban a Jesús. La gente que no vivía en el día a día, que quizás tendrían que salir a pescar de noche para poder pagar los impuestos, no tener problemas con el reino, para poder comer. La gente común y corriente. Común y corriente. También forman parte, ¿cierto?, de lo que Jesús les habló. Amén. La gente que no quería nada con los fariseos, que no le alcanzaba quizás, lamentablemente por su situación económica o social, no le alcanzaba para ser saduceo, estaba conforme, no quería ponerse en problemas con el reino y no quería ser celote. Había nacido en la provincia, ¿cierto? No eran samaritanos, ¿cierto? Eran gente común y corriente. A ellos también les habló Jesús. Amén. Y sabe que yo lo que quiero meditar y analizar y discutir sobre estos 6 puntos es que son todos diferentes. Son todos completamente diferentes. Cada uno con su visión, cada uno con su postura, cada uno con su forma de vivir la vida. Amén. Y sepa usted, mi querido hermano de la Iglesia del Olivar, que aquí en la iglesia pasa lo mismo. Somos todos distintos. Somos todos completamente distintos. Unos felices quizás porque pueden ahorrar, llega fin de mes y pueden ahorrar. Otros complicados con las deudas, tratando de juntar peso a peso para poder llegar a fin de mes. Otros como el hermano Oscar, que tiene que viajar kilómetros para trabajar. Quizás otros hermanos salen de su casita y llegan al trabajo caminando. El tío Choy mucho tiempo, por más de 15 años, salía a su casita, daba la vuelta y llegaba a la papelera. Regalón. Yo tengo que levantarme los martes a las 4 de la mañana para ir a tomar el avión e irme a trabajar. ¿Cierto? Y el papá lo va a dejar. El papá se levanta temprano a dejarlo. Se gana esa bendición. Otros sanos, fuertes, deportistas. Amén. Deportistas, con energía, con ganas de hacerlas todas. Otros enfermos, tratando de sobrepasar este momento. Amén. Otros estudiosos que quieren estudiar, seguir estudiando y estudiar y que muchas veces no se conforman con el 6, que quieren un 6.8 o un 7 mínimo. Otros que no. ¿Cierto? Otros que son buenos para cantar y tocan mucho instrumento. Otros que con suerte cantan. Amén. Somos todos completamente distintos y diferentes. Amén. Amén. Y yo quiero en esta mañana
que luego de discutir esto, y que nos parecemos muchos a este eslogan que el mismo Juan relata y los define, los judíos que habían creído en él. Y yo quiero que pensemos, hermanos queridos, en un puente. Imagínense un puente. ¿Qué hace un puente? ¿Qué hace un puente? Conecta un camino, conecta dos caminos. Si usted ha visto en las películas el terremoto en de la falla San Andrés, ahí está Dwayne Johnson, La Roca, ¿cierto? En San Francisco está el Golden State, que es ese puente gigante. Está literalmente uniendo, es un puente gigantesco, como el que están construyendo acá en el Chacao, que va a unir, ¿cierto?, nuestro continente con Chiloé. Puentes gigantes. ¿Y qué hay entre esos dos lugares que unen el puente? Hay quizás un mar, hay agua, un acantilado. El tema es que están completamente separados. Completamente separados. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Por nuestra forma de ser, como hemos sido criados, nuestra forma de vivir la vida, nuestra forma, ¿cierto?, de vivir la vida, nos hace, todos estamos completamente separados. Hay hermanos que aquí llegan tempranito el día domingo, hay otros que también llegan un poquito más tarde, hay otros que quieren hacerlas todas, pastor, aquí, allá, hay otros que solamente quieren pasar completamente desapercibidos. ¿Y sabes qué? El puente que une estas fronteras que están completamente separadas es Jesús. Es Jesús. Entonces, ¿qué los une? ¿Qué unía a estos judíos que habían creído en él? ¿Qué podía unir a un fariseo, de un saduceo? ¿Quién podía unir a todas las clases sociales? ¿Quién podía unir a los rebeldes? Este puente que se llama Jesús. Jesús, hermanos queridos, hermanos del olivar, Jesús es lo que nos une a nosotros. Podemos ser completamente distintos en esta iglesia. Podemos ver, no, yo tengo esta interpretación de la Biblia, yo creo esto. Pero Jesús nos une. Jesús nos une. Amén. No sé, ¿quién puede buscarme, por favor? ¿Quién me puede buscar? Efesios, capítulo 2, versículos 12, 14. Por favor, que alguien me lo busque. Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Que alguien lo puede leer. Por favor, por favor. Efesios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Yael, por favor. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Amén. Que en otro tiempo estabais lejos por la sangre de Jesucristo. Ese puente que une dos lugares muy lejanos, ahora estás juntamente compartiendo en la misma familia. Somos hijos del mismo Padre. Que en algún tiempo estuvimos lejos, pero hoy somos hijos del mismo Padre. Amén. Antes de terminar, aprovechando que no somos una iglesia con un número de hermanos muy grande, me gustaría hacer un ejercicio. ¿Estás dispuesto, hermanos? ¿Te gustaría hacerlo? Yo creo que en 5 minutos la podríamos hacer, quizás 10. Pero yo quiero... Gracias, Santino.
me gustaría que te puedas parar de tu asiento y vayas a saludar a todos los hermanos del Olivar, que no te falte ni uno, y que le digas: somos distintos, pero Jesús nos une. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de pararse y saludar a todos los hermanos del Olivar, uno por uno? ¿Quién es capaz de hacer eso? Somos distintos, pero Jesús nos une. A la Claudia, que está allá en la sala, por favor, vayan a saludar a la Claudia también. Somos distintos, pero Jesús nos une. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Somos distintos, pero Jesús nos une. Quizás estaba enojado contigo, hermano, pero Jesús nos une. No te quería hablar, pero Jesús nos une. No quería nada contigo. Llegaba a la iglesia y no quería ni verte, pero Jesús nos une. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, Señor Jesús. A la tía Loretito que va entrando ahí. Saluda a la tía Loretito que está allá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El tío Choy está entrando ahí en la puerta también. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor para siempre. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Que nadie falte sin recibir su abrazo. Des el tiempo, hermano, de bendecir, de decirle que somos distintos, distintas familias,
distintas costumbres en la casa, pero Cristo nos une por la sangre de Jesucristo, la que nos une. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que alguna vez estábamos completamente separados, alejados. Un monte nos separaba, pero este puente, Jesucristo, es el que nos une. Jesucristo nos une. Luchita. Ahí también los que están viendo la transmisión, somos distintos, pero Jesús nos une. Jesús nos une. Amén. Amén. Fíjese, hermano. Lo único que puede hacer esto en este lugar es el amor de Jesús. Lo único que puede hacer esto en este lugar es el amor de Jesús. Nada más. Nada más. Estábamos completamente alejados, pero aquí está Jesús que nos une. Nuestras diferencias vamos a tenerlas siempre. Siempre, siempre vamos a tener diferencias. Siempre vamos a tener conflictos. Pero el amor de Jesús es lo que nos va a mantener unidos, iglesia. El amor de Jesús nos va a mantener unidos, iglesia. Amén. Mire lo que les dice Jesús antes de terminar. Mire lo que dice Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Pablito, ¿pudieras hacer un re mayor, por favor, antes de terminar esta palabra? Y nos tomamos todo de la mano como un solo pueblo, como un solo cuerpo, y alabamos al Señor. Todos tomamos la mano y alabamos al Señor. Amén. Dame la mano, querido hermano, y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Dame la mano y vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Porque Él es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria de toda alabanza, toda honra y toda gloria. Amantísimo Señor, esta mañana te agradecemos porque somos distintos, Señor. Padre, quizás alguno no se quería hablar, uno no quería conversar, otro quería pasar desapercibido, quizás estábamos enojados, pero tú eres el puente, Señor, que nos une, Señor. Padre, vendrán aflicciones, vendrán problemas, discutiremos entre nosotros, pero el amor tuyo, Señor, que permanezca en este lugar, Señor. Que permanezca en cada hermano del olivar, Señor. Que tu amor, Señor, prevalezca por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres la única persona que nos ayuda a unirnos y a ser uno en ti, Señor. Somos distintos, pero uno en ti, Señor Jesús.
Padre, bendícenos en esta mañana y levántanos de esta oración, llenos de tu gracia, de tu paz, de tu bondad. En tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga.